Buenos días. En este vídeo os voy a mostrar cómo es un sistema tradicional para hacer una cara perfectamente plana. Aquí me ha venido esta piedra de alabastro que al venir cerrada del disco, el disco se ha ido moviendo hacia afuera porque ha empujado a la piedra y esta esquina parece ser que está un poco más alta. Con el entreguarde marcaremos lo que es la parte que se nos ha salido del disco y con unas líneas buscaremos lo que es la total planidad de la cara para luego rectificarla. Y de allí, si es el caso, sacar bien sacadas las escuadras. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la arista más plana que haya. En este caso vemos que sí, que esta está perfectamente cortada. Esta lleva un poquito de buto, pero está muy bien cortada. Y esta, como decía, se sube hacia arriba. Entonces podemos sacar sin tocar esta arista, esta cara, el bultito que le queda de aquí en primer lugar. En este caso voy a utilizar un disco de desbaste electrodepositado con una moladora angular ligera. Este material cubre muy bien el alabastro. Aquí solo voy a repasar, para dejarlo exactamente como está, los golpes que tiene del disco porque también ha ido vibrando. No he empujado mucho y he quitado suavemente. Ahora vamos a ver esta pequeña arista de aquí, que realmente va a ser parecido. Quitar las marcas del disco, manteniendo el ángulo hacia adentro. Una vez que tenemos hechas estas dos aristas, para calcular lo que sobresale, vamos a ver si realmente está fuera del plano. Cualquier parte que salga fuera de lo que es el plano, le llamamos el alabeo. El alabeo será la parte de cuando marquemos no sobresalga. Y quitar esa parte, cuando vamos a quitar, eso se le denomina desalabear. Y por el medio de la entreguarde es cuando marcamos el alabeo que tiene. La arista del fondo ya está hecha y le he puesto una regla encima. Y tengo esta otra arista de aquí que también está hecha. Aquí sería el final de la arista. Y ahora yo lo que hago es ir agachándome, hasta que hago coincidir esa arista con la parte inferior de la regla. Como podéis ver, en el lado izquierdo la piedra sobresale unos milímetros. Eso es lo que se llama alabeo. Y la línea la marcaremos ahí para el entreguarde. En el momento que coincide exactamente, cogemos el lapicero y marcamos donde viene el punto exacto del entreguarde.
vendría ahí, ¿eh? Y aquí dibujaríamos la línea. Si quisiéramos ver más claramente cuánto se va el desalabeo, también la podríamos superponer las reglas, y en este caso, al verla desde un ángulo superior, veríamos lo que se van entre ellas. Aquí podemos ver cómo las reglas, la parte superior se ve más claramente, se desliza, y la que tenemos más cerca de nosotros desciende porque nos marca el alabeo que tiene la cara. Una vez que hemos marcado este lado, como he dicho, pasamos a marcar el otro. Teniendo totalmente delimitado el alabeo y lo que es la superficie plana que queda de la piedra. Ahora, al quitar aquí, haciendo lo mismo con la moladora, sacar esta arista y esta, hacemos una especie de corralillo y quitamos, arreglar todo el fondo y nos quedará totalmente plana. También deciros que esto que he hecho con la moladora lo podría haber hecho también fácilmente con un cincel neumático o de maceta. Ya tenemos hecha esa arista y vamos a pasar a hacer la otra. Bueno, ya la tenemos. Ahora vamos a pasar a comprobar como antes con las reglas. Ahora vamos a dejar toda la superficie completamente plana, empezaremos por los puntos más altos y luego igualaremos todo. Una vez quito los puntos más altos, voy a coger un disco un poco más grande para no hundirme, porque es muy poco lo que queda de quitar. Aquí sí que pues habrá un bulto de 2 o 3 milímetros, pero aquí ya es que es 1 milímetro quitado en esta zona. Bueno, aún le voy a dar un poquito más. Ahora sí, que queda muy poco. Como podéis ver, ni siquiera me he acercado a las aristas,
Cuando coja ahora un plato más grande, que aunque sea un disco, es poco y lo va a llevar suave para que me quede bien plano, veréis que lo último que hago es acercarme a las aristas. Porque si voy por las aristas y me bajo, me estoy yendo del plano. Entonces aquí realmente es que no debería de tocar justo en la arista. Este disco es de 115 de diámetro. Como podéis ver, lleva bastante diamante, también la superficie lateral, y es un disco también de corte, pero al llevar bastante, las superficies tan planas, las suelo utilizar porque me las deja perfectas. Aquí me quedan unas marquitas y aquí queda algo de bulto. Me voy acercando de dentro a afuera. Bueno, ya tenemos la cara completamente plana, y si quisiéramos también podríamos comprobar el entreguardo. Ahora el siguiente paso sería comprobar las dimensiones de la piedra y las escuadras. Aquí tenemos siempre un poquito de bulto en medio y la escuadra está aquí, se levanta en este lado, nada, 1 milímetro y algo, se repasa un poquito y vamos sacando todo a escuadra, lado por lado y a las dimensiones exactas. Espero que os haya gustado. Esta es una técnica tradicional para hacer cualquier superficie plana. El mismo caso sería si hubiéramos partido de un bloque bruto, lo que hubiera llevado simplemente más trabajo en las aristas. Muchas gracias.